Continuamos hablando con Marcos Baiman, instructor de CABIU, y quiero preguntarte cómo influye la intuición en la búsqueda espiritual. La intuición es un órgano sensitivo y que tiene que ver con una conexión álmica. ¿Sí? No se le puede, no podemos dar un concepto definido de la intuición. Es como un consejo interno que te llega. Por ejemplo, si una persona duda constantemente y trata de utilizar su intuición, pero sin comprender lo que es, ¿a dónde lo podría llevar? Lo que nos dice la Cábala, que si una persona se esfuerza por alcanzar ese estado, que es simple o complejo, lo que va a hacer es que va a ir disminuyendo las acciones de movilidad del deseo. O sea, la intuición me va indicando como un parámetro si acelero o no acelero, si es que debo accionar o no accionar. ¿Me muevo menos o pienso menos o me preocupo menos o voy menos o voy viendo menos, etcétera? O sea, la intuición es el mejor órgano para referirme a cómo comportar algo, cómo determinar algo. O sea, me va a condicionar a algo. Ese órgano tiene que ver justamente con con las sensaciones internas, que es la que me va a ir guiando hacia un grado de armonía y equilibrio. La intuición me va a ayudar a buscar ese equilibrio. Muchas veces lo tengo que hacer de una forma de prueba y error, pero cada vez esa intuición, ese órgano, se va a ir desarrollando y va a ser como una consejera interna en la toma de mis decisiones. Y en la medida que focalice a esa intuición de una forma armónica, voy a tener un equilibrio. O sea, mi intuición va a ser más aguda, como la otra persona que no hace caso a su intuición o no va equilibrado correctamente a esa intuición. La intuición tiene que estar equilibrada, siempre tiene que ir acompañada de preguntas, porque lo que hace la intuición es el grado de medida de una acción. Hago esto, me parece que no, pero si lo hago, o sea, me está llevando a hacer ese cálculo que ocurre en el universo de cuánto voy a recibir con beneficio a mí o con beneficio al otro, y que tiene que ver con el equilibrio. Eso también la Kabbalah lo estudia muchísimo y tiene que ver con lo que se conoce como Kavaná, la intención de cuánto me acerco al equilibrio, a la fuerza creadora, o cuánto me alejo de ella porque no me puedo acercar a ella. Entonces, la intuición me va a llevar a esos estímulos. ¿Se puede decir entonces que la intuición es como que el alma nos esté guiando en esa búsqueda espiritual? Es parte del alma, parte de la movilidad, del propósito que tiene la creación misma. ¿Sí? Es un atributo más que nos va direccionando. Al principio nos hablaste también sobre la chispa, entonces ¿hay algún vínculo entre esta intuición o esta comunicación con el alma y a la misma vez esta chispa? ¿Cómo se relaciona todo? Sí, porque la intuición está motivada justamente por la chispa. La chispa, ¿qué es el nefesh? La chispa es un deseo pequeño, ínfima, que se encuentra en el lugar más alejado de este mundo, del mundo de Asiyah, que tiene que ver justamente con una barrera que tiene que ver con lo espiritual y lo material, que en la Kabbalah se llama el Mahzón. Esa chispa, al trascender esa barrera y llegar acá, se despierta porque habita justamente, es parte del alma completa
que está en un mundo más superior llamado Atzilut. Entonces, cuando esa chispa se despierta, redirecciona. Es un deseo que empieza a redireccionar a los deseos egoístas. Y dentro de esa redirección se conecta mucho con la intuición. La utiliza como un parámetro de evaluación para seguir desarrollando un trabajo que tiene que ver con la búsqueda de ese equilibrio, o sea, buscar la armonía, el equilibrio correctamente, ¿no? Siempre hablando sobre las fuerzas que actúan sobre nosotros, ¿sí? No voy a buscar la intuición para hacer algo que daña al otro, sino tiene que ver con las fuerzas que actúan a nosotros, situaciones que ocurren en nuestra vida y donde la intuición me dice, ¿es por acá o no es por acá? ¿O por qué me está ocurriendo? O yo creo que mejor no lo hago. En el caso de un trabajo, me parece que no entiendo, o sea, hay algo que se despierta que me está haciendo recalcular, indagar sobre lo que puede ocurrir y tiene que ver justamente con ese estímulo que está tratando de buscar un beneficio para mí. Y en la búsqueda del beneficio, cuando lo utilizamos para que sea armonioso, o sea, sin dañar al otro, cuando se arma de armonía, la armonía es cuando no se lastima a otro, el equilibrio es cuando lo hacemos entre dos, donde nadie se saca provecho y nadie busca el beneficio propio. Cuando la intuición está orientada a eso, es álmica, o sea, es el punto, ese chispa que tiene que ver con el trabajo, ese deseo hacia los demás deseos. Y por supuesto es algo que tiene que ver no con nuestra mente ni corporalidad, sino tiene que ver con una motivación del deseo de corrección. En ese sentido es álmico. Bien, y la última pregunta es si querés dejarle, ¿qué le dirías a nuestros espectadores, ¿no? De aquellos que tienen esa búsqueda o que tienen ese despertar y están buscando y se han encontrado con nuestros videos, ¿qué recomendación le darías? Y primero lo que me viene a mí es felicitarlos, porque es uno de los mejores estados que tiene el ser humano, la búsqueda. Si tienen ese despertar y están indagando y buscando información o posibilidades o qué camino seguir y están llegando a esto, es porque tienen despertado un punto inicial. Hay un deseo por la espiritualidad, hay un despertar. Sus conciencias se han despertado y es el tiempo de búsqueda. Y cuando hay un tiempo de búsqueda hay que alimentar eso, tiene que crecer. Y ahí corresponde a nosotros trabajar, indagar y ver qué es lo que me está convenciendo, me lleva a una sensación de paz o qué es lo que quizás una respuesta me ayuda a comprender algo dentro de mi búsqueda. Pero eso es un buen estado, primero. El segundo es, yo siempre voy a recomendar lo que he vivido, lo que mi experiencia me ha enseñado, y después de haber recorrido religiones, haber estudiado algunas disciplinas también espirituales distintas, y haber llegado a la Kabbalah, es donde yo recibí la respuesta a lo que yo buscaba, porque tiene que ver justamente con el completo y la integración de la humanidad completa, aún con las diferencias que cada ser tiene y con pensamientos distintos, es integral y unificado. Me quedé con esta porque es la sabiduría que realmente me ayuda a comprender que todo lo que me rodea es parte mío y todo aquel que piensa distinto a mí es parte mía, a la cual yo debo trabajar con esa persona. Entonces la sabiduría de la Kabbalah me ha enseñado a que se puede vivir y se puede construir algo bueno que es el reflejo de una fuerza creadora que es buena. Entonces podemos decir que este equilibrio es correcto, la armonía es correcta, y aún así uno debe considerar constantemente todos los posibles resultados futuros en su subconsciente y probarse a sí mismo
que siempre pueden estar equilibrados. Y todo eso que es mediante la búsqueda de ese deseo que se ha despertado. En la Kabbalah van a encontrar todo lo necesario para alimentar esa pequeña chispa en una gran chispa, elevarlo en un fuego grande y comprender el propósito de mi vida y el por qué estoy acá y qué es lo que debo hacer para seguir llenando todos los vacíos, comprender el por qué ocurren las cosas. Bueno, Marcos, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias a vos por esto y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando.